Bueno, muy bien, y te dijimos que íbamos a meternos de lleno en la economía, en los últimos anuncios del gobierno, las restricciones que ya rigen a partir del día de hoy. Y atención, porque tenemos una muy linda mesa aquí en PM acompañándonos el día de hoy. Ahora voy a ir presentándolos uno a uno, pero atención con esto. ¿Por qué? Porque una de las medidas anunciadas tiene que ver justamente con los exportadores y la liquidación de divisas. ¿Por qué? Porque se obliga a partir de ahora a liquidar estas divisas en 5 días. Bueno, es muy importante esto. Estamos hablando del 50% de las exportaciones argentinas que están en manos de los cereales y de los aceites. Aquí tenemos al presidente de Seara ISEC con nosotros, que es Gustavo Idígoras, aquí a mi izquierda. Con él vamos a hablar, bueno, ¿cómo impacta esto? ¿De cuánta plata estamos hablando? Se habla de cerca de 10.000 millones de dólares que podrían ingresar a la Argentina. ¿Y por qué remarco esta cifra? Que ahora me la va a confirmar Gustavo. ¿Por qué? Porque en estos días estuvimos hablando y muchísimo de 5.400 millones de dólares que desembolsaría el Fondo Monetario Internacional en septiembre. Y la dependencia que tiene la Argentina con respecto a esto. Bueno, estamos hablando de 10.000 millones en este caso. Y a partir de los cereales y los aceites. Es el doble de lo que estamos esperando del Fondo Monetario Internacional. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Gustavo Idígoras. Aquí estamos con esta placa que tenemos en este momento en pantalla, exportaciones argentinas. El 50% de las exportaciones del país corresponde a granos y aceites y el 50% restante a otras actividades. Bien, ahora sí presento la mesa, lo he presentado a Gustavo Idígoras aquí a mi izquierda. Bienvenido, Gustavo, un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Está aquí también con nosotros Martín Botier, economista. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Vamos a tratar de desgranar un poquito cada una de las cuestiones que se han anunciado en el día de hoy. También está con nosotros Santiago Palma Cané, analista de mercado. Bienvenido, Santiago. Por la invitación. Un placer tenerte aquí. Y Pedro Cascales, vocero de CAME, para ver cómo le impacta a las empresas. Bienvenido, Pedro. Gracias. Un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, a ver, Gustavo, en primer lugar, hice una presentación muy larga con respecto a los exportadores, pero es realmente un número muy importante. En primer lugar, quiero que me confirmes vos de cuánta plata estamos hablando. ¿Es real que la liquidación de divisas que podría ingresar a la Argentina es de cerca de 10.000 millones de dólares? Es importante entender algo porque en los últimos días se generó este tema de los 10.000 millones, que pareciera que estuvieran afuera del país o esperando en un barco a punto de entrar y que por algún capricho de alguno aún no ingresaron. La verdad que los 10.000 surgen de un simple cálculo. Argentina este año tiene una cosecha récord de 145 millones de toneladas. Sí. De los cuales 45 no vamos a comer nosotros, transformándolos en carne de cerdo, carne vacuna, leche, etcétera, y 100 vamos a exportar al mundo. Sí. Ya exportamos la mitad de esa cosecha en trigo, en cebada, en maíz, algo de soja, algo de harina de soja, aceite, etcétera. Y nos queda la otra parte de la cosecha. Sobre todo nos queda mucha soja en el mercado. Alrededor de entre 10 y 15 millones de toneladas. Si sumamos lo que nos queda para que el productor venda, nosotros le compremos, carguemos en los barcos y le vendamos a los 100 mercados que tenemos, en la campaña agrícola esa da la cifra de entre 10.000 y 11.000 millones de dólares que faltan salir a vender al mundo. No es que están disponibles para que ingresen mañana. Es decir, no están disponibles y todavía no han ingresado esas divisas. Esas divisas dependen de dos factores. Sí. El primer factor es que hoy tenemos 80.000 productores. Sí. 80.000 productores que tienen su cosecha, ya la levantaron, la tienen en el silo bolsa y están viendo un poco la volatilidad cambiaria. Los productores tienen que tomar la decisión de vendernos a nosotros. Nosotros ingresamos las divisas 60 días antes de exportar. Esto es importante también porque la circular del Banco Central habla de 5 días o 15 días, no nos afecta. Porque nosotros prefinanciamos exportaciones en el mercado interno ante la incapacidad del sistema financiero de darnos crédito suficiente para comprar la cosecha. Nosotros tomamos deuda en el exterior, traemos los dólares varios días antes, semanas antes, los ingresamos, con eso compramos, transformamos en peso y le compramos la cosecha a los productores y eso es lo que después exportamos. Por lo tanto, la circular del Banco Central no tiene efectos concretos sobre nosotros en el término de restringir la cantidad de días para el ingreso de divisas.
Ahora, estos entre 10.000 y 11.000 millones de dólares que vos decís entonces que hoy están en soja, ¿no? Básicamente en soja, algo en maíz, tenemos muy buen maíz de segunda, sí, que ha tenido un desarrollo fenomenal en esta campaña. Ya hemos comprado 29 millones de toneladas, quedan alrededor de 4 o 5 millones de toneladas más, unos 500 millones de dólares más. Está bien, sea soja, maíz, digo, ¿en cuánto tiempo crees vos que esas divisas que tanto necesita hoy la Argentina podrían estar ingresando? Y la verdad que la campaña agrícola es distinta al año calendario. El año calendario que termina en diciembre, para nosotros el año termina en marzo. Sí. Es decir, que estamos hablando de acá, de septiembre a marzo, estos 10.000, 11.000 millones de dólares. Ahora, no solo depende de qué va a pasar con la volatilidad cambiaria, por eso es muy importante la estabilidad de tipo de cambio para todos, no solamente para los consumidores argentinos, sino también para las exportaciones, porque los productores así se animan a vender sobre un precio fijo, testigo, que le da tranquilidad en el mercado, sino también las condiciones internacionales, quiénes nos compran, qué está pasando en el mundo. Estamos en un mundo en este momento de guerra comercial entre China y Estados Unidos, que todos los días si el presidente de Estados Unidos se levanta, pone un tuit, automáticamente destruye o sube el precio de la soja. Sí. China está poniendo restricciones a Estados Unidos, así que todo eso también va a condicionar esos 11.000 millones de dólares. Ahora me voy a meter en que analicen cómo fue la jornada de hoy y también cómo le pega esto a las empresas. Pero quiero preguntarte, Gustavo, por esto que dijiste hace un ratito, que es tan importante la estabilidad del dólar, justamente también para que al ser la moneda de cambio de muchos productores, se animen a vender esa mercadería. ¿Esto podría suceder con esta volatilidad del dólar, que el productor entonces que hoy tiene estos 10.000 u 11.000 millones de dólares en granos, decida no vender? El productor siempre busca refugio, claramente. Así como los ciudadanos buscan refugio en una caja de seguridad cuando hay inseguridad, el productor lo tiene en el campo. Generalmente no tiene una especulación financiera, nada por el estilo. Lo que hace es guardar en el campo el valor físico que tiene. Y en este caso, la soja es lo más importante, sí, porque en términos de precios es lo que tiene más valor en relación con los demás granos. Por lo tanto, el productor va a vender cuando vea una estabilidad cambiaria, y por eso para nosotros es la condición sine qua non. Por eso siempre hemos colaborado con los gobiernos para tratar de buscar una estabilidad del tipo de cambio. Nuestra participación en el mercado cambiario es alta en términos de volumen mensual y cotidiano, sí, pero eso también va a depender mucho de la decisión que tenga el productor. Por eso la condición sine qua non para lograr fluir estos 10.000 millones de dólares es que el tipo de cambio no se mueva más. Bien, Martín y Santiago, les pregunto a ambos, ¿no? ¿Cómo vieron la jornada de hoy? ¿Se actuó de acuerdo a lo esperado? Yo veo señales positivas de lo que sucedió hoy, ¿no? A partir de las medidas que se tomaron ayer y las que empezaron ya a mediados de la semana pasada. Hoy el dólar bajó, hoy la bolsa subió. Es cierto que hoy es un mercado ciertamente particular porque fue feriado en Estados Unidos, entonces claro, el volumen habitual de operaciones no se dio hoy. Así que en ese sentido las medidas han generado un efecto positivo. Tenemos que tener en cuenta que lo que sucedía el viernes era una situación ya límite en términos de una demanda de dólares muy, muy fuerte, una oferta que es limitada, sí, y un escenario hacia adelante en el cual el gobierno tiene que cumplir compromisos y tiene que cuidar las reservas y tiene que generar, como estábamos hablando recién, una estabilidad cambiaria para preservar la inflación. Es decir, nosotros, Argentina, tiene una correlación muy fuerte el tipo de cambio con la inflación. Si el tipo de cambio sigue subiendo, la inflación sigue subiendo, eso afecta al consumo, afecta al bolsillo de todos los habitantes y principalmente de las personas que tienen ingresos más bajos. Y en una situación actual que sabemos que hay una situación social comprometida, sí, la tasa de desempleo incrementándose, el nivel de actividad general de muchas actividades está muy, muy bajo, con caídas de doble dígito. Bueno, no hay mucho más margen para que siga subiendo la inflación, ¿sí? Entonces, como dijo hoy San Leris, el objetivo de las medidas es preservar la estabilidad cambiaria, preservar el ahorro y, por supuesto, contener las expectativas de inflación, claro, que están en niveles altísimos. Martín, ¿llegaron tarde las medidas? Bueno, yo creo que llegaron un poco a destiempo, ¿no? Fundamentalmente por cómo vino la dinámica de las reservas, fundamentalmente desde la PASO.
y principalmente lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? El viernes llegamos a tener una pérdida de reservas de casi 2.000 millones de dólares en un solo día. Y básicamente creo que esto las medidas... a partir del anuncio de reperfilamiento y demás. Exacto, puntualmente. Sí. Yo creo que las medidas son lógicas en este contexto, digo, más allá de que nunca es positivo introducir restricciones en el mercado de cambios. Y en ese sentido me parece que pensando en las reservas como un seguro, no, son un seguro que se pueden destinar a 3 usos básicamente. Sí. Devolver depósitos en dólares, cumplir el programa financiero, o sea, pagar los vencimientos de deuda, e intervenir en el mercado de cambios, justamente para tratar de que el dólar no se termine escapando. Me parece que el miércoles se apuntó a tratar de aflojar un poco las necesidades de dólares hacia adelante. Creo que eso generó muchas complicaciones, fundamentalmente en el mercado de los fondos comunes de inversión. Claro. Digo, eso también generó muchos ahorristas, muchas empresas que estaban en estos fondos. Que ahora le vamos a y no preguntar pudieron, a Pedro, ¿no? Exactamente, no pudieron recibir sus fondos. Creo que eso todavía está un poco, no se han terminado de liberar esos pesos. Porque fue a la inversa, las medidas que tomaron, hay muchos que dicen, bueno, la verdad es que en este caso el orden de los factores sí alternaba el producto. Totalmente. Porque lo que se hizo con los fondos comunes de inversión tenía como objetivo final que esos pesos no se vayan al dólar. Exactamente, y de hecho... hoy con el cepo esos pesos no se pueden ir al dólar. Exactamente, y de hecho eran pesos que eran fundamentalmente, no eran ahorro, digamos, el ahorro ya estaba dolarizado. Esos eran pesos fundamentalmente que eran capital de trabajo, ¿no? Que tenían empresas y familias para pagar salarios, para pagar impuestos. Y obviamente con este movimiento, ¿no? Y digamos con este aumento en la incertidumbre y con esta medida del miércoles y con lo que significa, ¿no? Para la Argentina y para el argentino ir al banco y que eventualmente no estén los pesos, aunque sea por unos días, bueno, se terminó generando una situación que me parece que explicó la pérdida de reservas entre jueves y viernes y llevó inevitablemente a estas medidas que se anunciaron ayer. Pedro, ¿cómo lo viven ustedes desde la Cámara Argentina de Mediana Empresa y cómo le impacta esto a las empresas? Bueno, evidentemente esto es una especie de huracán, ¿no? Está como que la política está en el centro y la economía y las empresas estamos en la periferia. Viste que el huracán, el ojo, no hay viento. Claro. Pero la periferia nos pega y nos pega cada vez más fuerte y el que está más afuera le pega más fuerte todavía. Es decir, que las pymes, que somos el eslabón más débil y sin embargo el más importante de la economía, somos tal vez el más afectado, ¿no? De alguna manera la volatilidad, como se decía antes, nos pega muy fuerte, todo tipo de volatilidad, las tasas de interés, el dólar, porque evidentemente frisa las inversiones, frisa la actividad y bueno, es justamente la angustia del día a día, qué va a pasar al día siguiente con el dólar. Hoy creo que fue un día bueno, positivo, de calma, de alguna manera, que si esto continuara es una buena noticia. Con respecto a la liquidación de las divisas, a nosotros, a las pymes, no nos afecta porque la pyme cuando tiene exportación inmediatamente la liquida porque tiene que hacer frente a todos sus gastos corrientes, así que ese plazo de 5 días de que está la divisa y 180 días de la exportación, en realidad mayormente no nos afecta. La limitación de compra de dólares para atesoramiento por parte de las pymes puede afectar en muchos casos de pymes que tienen o empresas que tienen que hacer frente a compromisos en dólares. En ese caso tienen que pedir permiso, ¿no? En principio, por lo que entiendo, no está permitido comprar para atesoramiento para empresas. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una empresa que tiene que hacer frente a una obligación porque compró maquinaria, compró insumos y tiene un vencimiento y tiene que pagar, ¿cómo se cubre frente a eso? ¿No? Es una de las preguntas. Y la otra, justamente... Claro, ¿qué herramientas tiene para cubrirse? Claro, hoy no puede atesorar. Y el otro punto era el famoso reperfilamiento de ciertos bonos, que en muchos casos había empresas que tenían eso puesto directamente en bonos o en la mayoría de los casos en fondos de inversión, que a su vez tenían gran parte en esos bonos y que ese dinero estaba destinado justamente a pagar capital de trabajo, sueldos, etcétera. Y que bueno, esto genera una incertidumbre en esos casos. Tal vez la medida tendría que haber sido al revés, ¿no? Primero este tipo de... Sí, que no sé si es un cepo, es una obligación de liquidación de divisas y alguna restringir a las familias, a las personas físicas, humanas, la compra. Y eventualmente, si no alcanzaba, esta otra medida, ¿no? Pero bueno, se dio así y bueno, así estamos, ¿no? ¿Se podría haber evitado este reperfilamiento, Santiago, si se hubiese invertido el orden de las medidas, como dice Pedro? Parecería que no, es decir, a como estaba la situación el miércoles pasado, a mitad de semana, al ritmo que se venían dando los cambios, fue una medida que pareció adecuada, más allá de que tiene un impacto para la cadena productiva, pymes... Enorme. Enorme, pero bueno, estas medidas son dolorosas, es decir, tienen un impacto
Algunos impactos se pueden ir corrigiendo, como se fueron corrigiendo algunas cosas, pero son medidas que impactan a distintos actores de distinta manera y, bueno, son los costos que se le tiene que asumir. Pedro, por ejemplo, ¿a ustedes también les podría impactar cuando tienen que pagar sueldos? Y puede impactar, depende cómo está parada cada empresa. Porque hay empresas que tenían el dinero puesto en este tipo de instrumentos para protegerse, otros no, otros lo tenían en otro tipo de instrumentos, en un plazo fijo o directamente en una caja de ahorros, otros tienen cobranzas que realizar y contra esas cobranzas tenían calzados sus pagos. Depende cómo está. Cada empresa le pega distinto, inclusive fíjate, había empresas que tenían compromisos en dólares y cobranzas en pesos, ¿no? Es decir, claro, tenían deudas en dólares y cobranzas en pesos. Otros al revés, tienen cobranzas en dólares y deudas o compromisos en pesos. Es decir, cada una tiene una situación distinta, por eso es tan angustiante, si se quiere, este tipo de situaciones, porque depende cómo estás parado, es como la perinola, ¿no? Puedes caer del lado del otro, ¿no? Es decir, sí. Y es muy difícil de prever esas situaciones, ¿no? Porque fíjate que tal vez una empresa en una situación muy conservadora dijo, yo voy a poner mis ahorros, mi liquidez en este tipo de instrumentos, y de golpe le reperfilan el instrumento, ¿no? Y la otra que estaba más jugada, por ahí, porque también hay una dilación en la cadena de pagos, no cobró y ahora lo cobra y tal vez lo tenía dolarizado y bingo, ¿no? Es decir, es muy difícil, cuando las variables son tan aleatorias, es muy difícil hacer un pronóstico y ver cómo vas a quedar parado, porque todo es muy cambiante. Justamente eso es lo que habría que tratar de ver, ¿no? Cómo se genera un poquito más de previsibilidad, y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar más calma? Cuando hay pánico, como hubo en estos días, no hay precio, y cuando no hay precio no hay transacciones, y bueno, eso es lo que necesitamos. Y se frena aún más la economía. Frena la actividad, ¿no? Lo que necesitamos justamente es un poco de previsibilidad, creo que todos los actores, ¿no? Para poder, digamos, maniobrar y movernos, básicamente, ¿no? Cuando no tenés capacidad de maniobra, estás limitado. Hoy en algún momento se escuchó el rumor de que podrían estar evaluando dar marcha atrás con respecto a estos reperfilamientos de los cuales hablábamos recién, de los fondos comunes de inversión. ¿Vos escuchaste esto, Martín? Bueno, efectivamente se mencionó, digamos, fue un rumor, obviamente, dados los costos, ¿no? Que generó fundamentalmente sobre las empresas y sobre la confianza de los ahorristas. De todas maneras, creo que en la situación actual, ¿no? al punto al que llegamos, digamos, con la dinámica insostenible de las reservas que venía la semana pasada, e incluso sin haber solucionado quizá el problema de fondo, que es lo que llevó a esta situación financiera que tiene que ver con una cuestión de incertidumbre política. Sin haber solucionado eso, creo que cualquier medida que se hubiera tomado para defender, digamos, cualquiera de estos tres usos, ¿no? La devolución de los depósitos, la intervención en el mercado de cambios y el cumplimiento de las obligaciones financieras, creo que cualquiera hubiera tenido muchísimos costos, ¿no? Y me parece que en ese sentido, al no atacarse, digamos, pues tampoco es una cuestión que lo pueda hacer solo el gobierno, ¿no? Ahora, vos hablás de estos tres frentes, ¿no? ¿Se podían atacar los tres frentes? No alcanzaba para efectivamente, los tres. Había que elegir alguno. Exactamente. Cuando uno mira hoy el stock de reservas, luce un nivel considerable, digamos, no es que las reservas sean bajas. Ahora, claro, si tenemos que atender los tres usos en un contexto donde la cuenta financiera todavía estaba plenamente liberada, bueno, la verdad que era muy difícil, y creo que el gobierno, a lo que apunta, el Banco Central, fundamentalmente a lo que apunta a priorizar es a la devolución de los depósitos en dólares. Gustavo, ¿cómo estamos en cuanto a liquidación de divisas con respecto a años anteriores, ¿no? Porque hay mucha gente que hoy pone el ojo en los exportadores y dice, bueno, aquí está el problema, se les dio demasiada libertad, era mejor lo que pasaba en el gobierno anterior, que tenían un límite, se les dio mucha libertad y no respondieron. Sí, la verdad que se habla mucho de ese tema. Y sinceramente cuando uno ve los datos, comprueba de que es justamente lo contrario. Por una simple razón. Nosotros al 1 de septiembre ya hemos liquidado 15.500 millones de dólares. Si vos entrás a los datos del INDEC de exportaciones totales de la Argentina, en este año Argentina exportó 36.600 millones de dólares, de los cuales 16.200 es de nuestro sector. Es decir que ese 50% que hablábamos de nuestro dato de ingreso de divisa
se correlaciona perfectamente con los datos del INDEC. Por lo tanto, hay que descartar, sinceramente, de manera contundente, de que exista algún tipo de especulación o que haya habido algún tipo de interés de los agroexportadores, al menos, de mantener las divisas en el exterior. Eso no funciona así, nunca va a funcionar así, porque hacer eso implica perder clientes en Argentina. Y nosotros, nuestro principal objetivo es 70.000 productores, 22.000 familias que trabajan en nuestra industria y 100 mercados del mundo para abastecer con productos argentinos y mantener la credibilidad y nuestra reputación. La especulación no es parte de nuestra variable como negocio. Trata de explicarnos lo más llano que puedas, ¿por qué esto realmente no es así? Porque el otro día estuvo aquí también Roberto Lavagna, él también coincidía en que había que ponerle un límite a los exportadores para liquidar. Decía quizá no es el límite que se le puso el kirchnerismo, si no recuerdo mal, era de 15 días, ¿no? Sí, se fue cambiando, hubo 15 días, 30 días, llegó a 180 días. Bueno, él decía, bueno, pasamos de estos 15 días del kirchnerismo a la libertad o casi el libertinaje del gobierno actual. Esto es lo que decía Roberto Lavagna el otro día, ¿no? Decía, por lo menos tendríamos que estar hablando de, no sé, tiró 6 meses, pero yo creo que por decir algún número, alguna fecha, digo, ¿por qué tratar de explicarnos bien en llano por qué realmente no se especula con esto, si es que no se especula, ¿no? Sí, a ver, Roberto conoce bien, fue ministro de Economía, conoce muy bien cómo funciona este sector. La verdad que este sector necesita sí o sí ingresar divisas todos los días para tratar de interesar al productor que venda. Este es un negocio donde todos los días hay que tratar de convencer a 80.000 personas que han decidido invertir en Argentina distintos productos a través de su producción, de su cosecha, para que le entreguen a determinadas empresas exportadoras. Sí. Para hacerlo hay que llevar el mejor precio, la mejor condición, la mejor bonificación del transporte, etcétera, etcétera. Entonces es un mercado ultra competitivo. Tal vez el mercado más competitivo que tiene la Argentina por la cantidad de operadores y porque el mundo es nuestro mercado, no el mercado argentino. Al tener que venderle a 100 países, hoy tenés que competir además con Estados Unidos, que subsidia toda la producción de soja por esta guerra comercial. Tenés que competir con Brasil, que tiene el doble de producción. Tenés que competir con China, que solamente te tiene que comprar poroto de soja y que nosotros nos primaricemos nuestras exportaciones. Tenés que llegar a la India a venderle aceite, a Vietnam, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que descartar cualquier tipo de especulación en ese sentido, porque Argentina todos los años tiene que producir más granos, industrializar más granos para venderle más al mundo. Es la única manera que podamos mantener la exportación argentina. Está bien, pero como para una eso, fuente de divisas. para eso necesita los dólares. Sí, para eso necesita los dólares, pero cuando pensás en restricciones de tiempo, si pensás solo en una restricción vinculada con la oferta de dólares y no trabajás sobre la demanda de dólares, no tiene ningún sentido. Me parece que lo que hay que hacer siempre es tratar de tener reglas de juego previsibles tanto para la oferta, es decir, para el ingreso de divisas, como para la compra de divisas. Si no hay un paralelismo entre las dos cosas, hay un desfasaje. Te pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos que traer dólares todos los días, supongamos no más allá de 5 días a la fecha de venta, y no hay ninguna restricción del lado de la demanda de dólares, automáticamente en Argentina lo que podríamos hacer es ingresarlos, transformarlos en peso y comprar dólares al otro día y llevarlos afuera. Bueno, pero hoy eso no pasa, porque hoy tenemos un límite, ¿no? Si vos no entonces trabajás sobre oferta y demanda de manera conjunta y simétrica, se generan desfasajes. El gobierno lo que hizo hasta unos días atrás era decir libertad del mercado cambiario, tanto para la compra como para la venta de dólares. No hay problema alguno. Argentina llegó a un nivel de tempestad económica, que es lo que estamos viendo estos días, y por eso que se establecieron estas restricciones. ¿Cómo podemos salir de esto? Bueno, claramente necesitamos reactivar la producción, y Came lo acaba de decir, reactivar las pymes, reactivar también la industrialización para exportar más al mundo. Argentina necesita 25.000 millones de dólares más de lo que exportamos hoy actualmente por año. Hasta ahora se lo hemos pedido al Fondo Monetario. El día que no tengamos más el Fondo Monetario lo tenemos que producir nosotros. Por lo tanto, la única salida que tiene Argentina es exportar para crecer. Clarísimo, Gustavo. Bueno, lamentablemente me he quedado sin tiempo, pero una última cosita me van a matar, pero es lo último que les pregunto. ¿A qué tenemos que estar atentos mañana? Bueno, obviamente tenemos que estar atentos a la normalización del mercado cambiario después de lo que fue hoy, ¿no? Como comentaba Santiago, digamos, hoy hubo pocas operaciones, hubo un mercado que se estuvo adaptando a las nuevas restricciones,
creo que tenemos que estar atentos fundamentalmente a cómo reacciona el mercado ante esta normalización, tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda. ¿Y los depósitos de los ahorristas? Y los depósitos de los ahorristas, eso es algo que hay que seguir monitoreándolo. Yo creo que el Banco Central sigue teniendo, digamos, tiene la disponibilidad, el sistema financiero hoy está líquido en dólares. Es muy distinta la situación, esto también siempre hay que aclararlo. Es importante. Es muy distinta la situación a la de 2001, digamos, hoy la mitad de los depósitos está en el Banco Central, la otra mitad está prestada a empresas que tienen ingresos en dólares. Esto lo tenemos que seguir muy de cerca, obviamente, esa dinámica, y también la del mercado cambiario. Santiago. Yo agregaría ver las reacciones desde lo político, ¿no? Que han tenido sus efectos la semana pasada por declaraciones, consensos, llamados. Bueno, hoy la Baña hizo una declaración positiva respecto a las medidas y hay que esperar otra parte del arco político a ver qué suman. El ministro tiene que ir a diputados a llevar el proyecto de cambio de plazos de los bonos. Bueno, toda esa dinámica también es importante ver cómo va evolucionando a partir de mañana. Bien, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Gracias. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención porque a la vuelta estaremos con Laura Sommer, directora de Chequeado. Hoy chequeamos a José Luis Espert en minutos en La Nación PM. Ya venimos.